Bueno, estas funciones complejas o de variable compleja, ¿no? Funciones complejas. La idea es exactamente la misma. Que funciones reales, ¿no? Es una relación, ¿sí? Entre dos conjuntos. En este caso, esos dos conjuntos son el conjunto de los números complejos, ¿sí? Recuerden que una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos A y B, ¿no? ¿Sí? Donde A, se le llama el dominio de la función. Ajá. Y este es el contradominio. A veces también se le dice rango, ¿no? Pero el rango más bien es de todos los valores del dominio, ¿a dónde van a dar? Eso sería el rango más bien. Pero a veces no lo manejan igual. El contradominio es todo el conjunto que uno dice a dónde van a tomar valores. Y el rango es solamente los que en verdad toman. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes toman la función real x cuadrada, el dominio son los reales, ¿no? Por ejemplo, esta función, si yo no les meto ninguna restricción, mi dominio son todos los reales, ¿no? Pero ¿no? Mi contradominio yo puedo decir, sí, también son todos los reales, ¿no? Y contradominio o codominio también se le dice. Uh-huh. Pero el rango realmente son los valores que toma, ¿no? Entonces esta función, digamos, no toma todos los valores no toma todos los valores, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a haber valores negativos, entonces realmente el rango son todos los reales positivos. Ese símbolo de R con más significa que es el conjunto de los números reales positivos. Uh-huh. Eso realmente sería el rango, ¿sale? Es decir, todos los valores que alcanza la función bajo el dominio, en este caso, siendo el dominio, si yo digo que el dominio son todos los reales, uh-huh, salvo si tienen restricciones, ¿no? Porque lo mismo va a pasar en variable compleja, ¿no? Por ejemplo, esta función, su dominio son todos los reales menos el cero, sin el cero. ¿Sí? Y su contradominio, pues son todos los reales, ¿no? Su rango. ¿Sí? Porque ustedes, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El que, bueno, nunca van a tocar realmente es el cero, ¿no? Por más que se acerquen, cuando x tiene infinito, pues estos se acercan muy cercano al cero, ¿no? Ese es su límite, ¿no? Entonces, este sería el rango de la función, ¿no? ¿Sí? Entonces, en variable compleja es exactamente el mismo concepto. Bueno, entonces, una función, si recuerdan, voy a continuar, me avisan si voy muy rápido. Es una función, es una regla de correspondencia entre el dominio A y el contradominio o codominio contra dominio B, ajá, donde a cada elemento de A del dominio le corresponde uno solo del contradominio. Háztelo. Le corresponde uno del contradominio, es decir, si yo tengo un conjunto A y un conjunto B y esta es mi función, entonces, digamos, dice a cada elemento del dominio le corresponde uno del dominio. ¿Sí? Sí. Puede ser que sobren elementos, ¿no? Que haya elementos que no tengan flechita. ¿Qué no sería función? Esto, por ejemplo, aquí a uno del dominio le corresponden dos del dominio. Eso no sería función. ¿Sale? Eso no sería.
que a uno de aquí le toquen 2, esto no es función. Por ejemplo, en el caso de los números reales, ¿cómo se dan cuenta cuando algo no es función? Cuando lo grafican. Si lo grafican como usualmente, a cada elemento del dominio, el dominio es lo que tenemos en el eje X, le corresponde uno solo del contradominio. ¿Sale? Sí. ¿Qué no es función cuando grafico? Por ejemplo, si yo tengo algo así, a un elemento de aquí le corresponderían 2. ¿Sí? Ya sea este y este. Esto no es función. Ajá. Es una manera de darse cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parábola sí es función, ¿no? Hay mucha La Nutella parábola, para todos los días. la parábola, por ejemplo, sí es una función, ¿no? ¿Por qué? Porque a un elemento, por ejemplo, al 1, me lo manda al 1, y el menos 1 también me lo manda al menos 1, ¿sí? Pero, fíjense, la restricción es de que a cada elemento del dominio le corresponde un 1 de acá, ¿sí? No hay problema que al revés pueden ir todas las flechitas. Por ejemplo, en el caso de estas cosas, pueden ir todas las flechitas a un solo elemento. Ahí no hay problema. ¿Sí? Todas las flechitas apuntan a un solo elemento. ¿Sí? Como la función constante, ¿no? Todos los elementos van a parar a un valor constante, ¿no? De aquí le toca un valor de aquí, acá. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. Entonces, sí está claro el concepto. Aquí en variable compleja, el detalle es que no vamos a graficar. ¿Por qué? Porque tenemos estrictamente una variable compleja. Estrictamente una variable compleja nada más es son dos variables reales, ¿no? Entonces, si recuerdan de varias variables, si tengo varias variables y mi contradominio también son una variable compleja, entonces son dos variables reales, entonces mi gráfica viviría en 4 dimensiones. En dos variables complejas, en un espacio de dimensión 2 compleja, pero 4 real. ¿Se cuenta? Entonces no vamos a hablar de gráficas aquí tampoco. Ajá. Vamos a hablar de las regiones, de los dominios donde están, o el contradominio o el rango de las funciones. Ajá, en el plano, ¿sí? En el plano complejo. Pero no vamos ¿cómo se llama? No vamos a graficar, aquí tampoco vamos a graficar. De hecho, es más fácil en ese sentido que varias variables, ¿no? Porque en varias variables, pues sí tenemos todavía opciones para graficar y dibujar, ¿no? Aquí simplemente lo que dibujamos son dominios, ¿sale? ¿Sale? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué pasó, Carmen? No, un piloto. Entonces, bueno, entonces una función compleja pues es lo mismo que habíamos dicho, es una función, es una regla de correspondencia donde en algún dominio de los números complejos, ajá, mapea a los números complejos, ¿no? Es una regla de asignación donde mi dominio es algo que vive en los complejos y va a dar a los complejos. Usualmente en este lenguaje de variable compleja ponen aquí, este es el dominio donde viven, puede ser todos los complejos o nada más simplemente una región, ¿sí? Este es mi dominio. Aquí yo tengo un número z, este usualmente se le llama el plano z, plano z es como el nombre del dominio, y el otro plano complejo donde se mapea, ¿se fijan? La otra mapea a otro número, a otro espacio complejo,
se le llama plano W. ¿Sí? Simplemente es una convención, así le llegan a decir. Ajá. Pero es otro plano complejo. Entonces, por ejemplo, esta región, bajo ese mapeo, a lo mejor ya se ve diferente, ¿no? A lo mejor es este. Y el número Z va a ser mapeado. Adiós, papá. Adiós. Z, F de Z, y F de Z usualmente se le llama W. Entonces, por eso se le llama plano W, ¿no? ¿Sí? Mi variable compleja por excelencia es Z, pues le llamamos plano Z a ese. Y la función, pues me va a dar otro número complejo, que es el número W, ¿sí? Y ese se le llama el plano W, ¿no? ¿Sí? Nada más son convenciones, pero digamos, este es el dominio. Y este es el contradominio rango, ¿no? Bueno, el rango más bien sería todo este dominio a dónde fue a parar, que sería todo esto, ¿no? Toda esta región. Este sería el rango realmente. ¿Sale? ¿Alguna duda? Entonces, como ven, esto está muy sencillo, ¿no? Entonces, lo que sigue es, vamos, pues explícitamente, ¿no? Una función, entonces, en general mapea de los complejos a los complejos. Entonces, un ejemplo, ¿no? F de Z es igual a Z, Z más 2, por ejemplo. O más 2 más I, ¿no? En general puede ser un número complejo. Acuérdense, un número real, pues también es un número complejo, ¿no? En este lenguaje, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues esta es una función. ¿Qué es lo que hace? A cada valor de Z me va a asociar un nuevo número. Por ejemplo, si yo F en el punto 1 menos I, si quiero saber cuánto vale, bueno, pues sustituyo 1 menos I más 2 más I. Y esto, se fijan, me da 3. El número 3 es un número complejo. Su parte imaginaria, pues vale 0, ¿no? O igual si es imaginario puro, bueno, su parte real es 0. ¿Sale? Entonces eso sí lo deben de tener presente, ¿no? Aquí, acuérdense que los números complejos contienen a los reales. Entonces los números reales, en este sentido, también son complejos. ¿Sale? Por ejemplo, si le doy el valor simplemente de 2i, bueno, pues sustituyo en mi variable compleja, que sería 2, ¿sí? Más 2 más i, esa es la regla, ¿no? Y simplemente da 2 más 3i. ¿Sale? Entonces, se fijan, en general, mi función agarra una variable compleja que tiene parte real y parte imaginaria y me va a devolver otra cosa que también tiene parte real y parte imaginaria. ¿Sí? En general. ¿Sale? Fíjense. En este caso la parte real es 0, en parte imaginaria es 0, ¿no? En este caso este número sí tiene tanto parte real como parte imaginaria, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, si no hay dudas, entonces en general, la función f de z, si z, si z es x más y, si z es x más y, donde x y y son números reales, ajá, entonces w, f de z, w, usualmente se usa la variable, la parte real van a ser funciones reales de dos variables. Usualmente se designan con u y b. Esta sería la parte real de la función de f y esta sería la parte imaginaria de f. ¿Sale? Así como mi variable real tiene una parte real y una parte imaginaria, bueno, pues cuando lo mapeo, pues me va a dar un número complejo, como vimos en el anterior, ¿no? Como vimos en el anterior, me va a mapear, fíjense, a un número complejo en general, parte real y parte
imaginaria. ¿Sí? Entonces, en este sentido, de que tenemos parte real y parte imaginaria, fíjense, voy a poner explícitamente un ejemplo, ¿no? Bueno, voy a retomar el ejemplo anterior. ¿Sí? Z más 2 más Y, creo que era ese, ¿no? Entonces, si Z es X más Y, entonces lo sustituyo. X, Z es Quiero escuchar, papá. X más Y, más 2 más Y. Entonces, simplemente junto parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? Esto es lo que sería U de XY. No escucho nada, papá. ¿Mande? Pues yo soy el que estoy hablando. Y esto sería B de XY. ¿Sale? Esto sería la función. En este caso, como mi función es muy simple, fíjense, la U solamente depende, U solo depende de una variable, de X. Y B también solamente depende de una variable. Ajá. Y más 1. ¿Sí? Fíjense, aquí no hay I, no hay I. Aquí no estoy poniendo en ningún momento la I. Son las partes. Acuérdense de las partes, no incluyen a la I. ¿Sale? Entonces, voy a agarrar otro ejemplo un poco más complicado para que vean qué pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si f es la función, por ejemplo, z cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la u y la b? Ajá. Esto sería, entonces, elijo mi número complejo favorito, que es x más y. Lo sustituyo. X más y al cuadrado. Hago la talacha. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Quién es u? Pues u es la parte real y b es la parte imaginaria, que sería 2xy. ¿Se fijan? No hay I. ¿Sale? El objetivo es escribir mi función. Lo que les prometí al principio del curso. El objetivo es que con las operaciones elementales puedan siempre partir la función. Porque acuérdense, un número complejo es algo que tiene parte real más i veces parte imaginaria. Esos son nuestros números complejos. Y se acuerdan todos los algoritmos que hicimos de sumar, multiplicar, dividir, todo eso. El objetivo era siempre escribir el número complejo como parte real más i veces parte imaginaria. Aunque seamos representación eh, polar, ¿no? Aunque estemos con la formulita de Euler, usando la exponencial imaginaria y el módulo, podemos reescribirlo, ¿no? Si usamos la fórmula de Euler, lo podemos reescribir en parte real y más i veces parte imaginaria. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Sí, pues Sí. le está separando las partes real y parte imaginaria para representar U y B, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ese es el objetivo de esto. ¿Vale? ¿Por ahí todos me están siguiendo? Bueno, Sí, ok. Entonces, el objetivo de esto es escribirlo de esta manera, ¿no? Acuérdense. ¿Sí? Entonces, ya lo logré escribir. ¿Sí? X cuadrado menos y cuadrado. Ok, si se fijan, es una función de son dos funciones de dos variables, ¿no? Una, la función u y la función y. ¿Sí? Entonces, el detalle va a ser cuando las derive, ¿no? ¿Qué es una derivada en este lenguaje, ¿no? Derivar desde, digo, como funciones de varias variables, puede ser que existan las derivadas sin ningún problema, ¿sí? Pero cuando una función va a ser diferenciable desde el punto de vista complejo. Eso es lo que va a tratar esta segunda parte del curso, ¿sí? Y esta parte está relacionada con lo que se llaman condiciones de Cauchy-Riemann, de que nos va a decir cuándo una función la podemos pensar como una sola variable compleja, porque se fijan, aquí al final de cuentas mi variable compleja la estoy pensando como dos. Y entonces yo lo estoy separando en parte real y parte imaginaria y todo eso, ¿no?
Pero cuando realmente una variable compleja la puedo pensar como una sola variable compleja, eso me lo va a decir las condiciones de Cauchy-Riemann. Y también lo que me va a decir es cómo las diferencio. Ajá. Es decir, cómo derivo una función compleja. Va a estar relacionado obviamente con las derivadas de las partes reales y las partes imaginarias. Va a estar completamente relacionado con eso. Pero pues, va a haber unas restricciones. No todas las funciones de dos variables, ahí está la diferencia, ¿no? Por eso estudio variable compleja, porque variable compleja hay otras restricciones que no existen por ejemplo, en varias variables, ¿no? En funciones de dos variables no tenemos ningún problema, ¿sí? Con las derivadas, bueno, más que cuando tenemos problemas de diferenciabilidad, ¿no? Pero aquí, aparte de esos problemas de diferenciabilidad, hay problemas que son propios de la variable compleja, ¿no? Por ejemplo, vectores y números complejos sí sé sumar, pero multiplicar vectores yo no sé multiplicar vectores, ¿no? En dos dimensiones yo no sé cómo multiplicar vectores, no existe esa operación. Y en variable compleja sí existe la multiplicación. Y además existe división, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a hacer la diferencia, ¿no? Si se fijan, bueno, ahorita dicen 10 minutos se va a caer el sistema, ¿no? Bueno, otra vez se vuelven a conectar, ¿no? Sí, ahorita que cuando se acabe, se vuelven a conectar porque nada más nos da 40 minutos gratis esta cosa, ¿sí? Entonces, siempre va a ser el mismo ID, a la hora que se conecten, siempre es el mismo, ¿no? Tanto, bueno, ustedes son los mismos de ayer, ¿no? Entonces, es para variable compleja y para cálculo de varias variables es el mismo ID. La clase, recuerden, va a ser más o menos a la hora de clase 8:15, nos conectamos, 8:20 por ahí. ¿Sale? Avísenle a sus demás compañeros. De todas formas, pues los voy a ir subiendo ahí, el material lo voy subiendo allá. Pero bueno, aquí también para que ustedes, yo creo que sí aprovechen y lean primero el material y después aprovechen mejor esto para consultas. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, otro ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, f de z es z, 3z menos 3z cuadrada más 2z. ¿Sí? Entonces, otra vez, mi objetivo es poderla escribir como u de xy, como una función real, como dos funciones reales, ¿no? ¿Sí? De esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo mi z, que es x más y, y sustituyo. Entonces, explícitamente, entonces es 3 por x más y por z al cuadrado, más 2 veces x más y. ¿Sí? Hago las cuentas que aparecen aquí, la talacha, sería 3 por x cuadrada menos y cuadrada, x, y, ¿sí? Más 2x más 2y. ¿Sale? Pues aquí ya nada más separo. Siempre acuérdense de arreglar todo. Primero de preferencia, primero la parte real. Más la parte imaginaria, ¿no? Factoricen siempre la i. 6 veces. 6 xy más 2y. ¿Sí? Entonces, lo que sería mi u sería 3x cuadrada menos 3y cuadrada más 2x. Y lo que sería mi b sería 6xy más 2y. Si no me equivoqué, bueno, pues creo que estas son las partes real y la parte imaginaria asociada a f de z, ¿no? O a w, como lo quieran pensar. Fíjense que estas son en el plano W, ¿no? ¿Cómo se ve, no? Estas cosas son los numeritos que me están mapeando allá al plano W, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna duda de esto? No, profe. No. ¿No?
Los demás tampoco. O nada más me pusieron ahí para que no dijera que no. Para no sentirme solito. ¿Sí? Entonces, ninguna duda. Bueno. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno. Pues no, solo está resonando dos planos, ¿no? Sí. O bueno, ajá, Sí. por mientras pues, separa reales e imaginarios con U y con B Ujú. y pues compara los dos planos, ¿no? Sí, 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 ese es el objetivo. Como ven, sí, exactamente, ese es el plano Z es donde toma mi valor la función. Es decir, es algo muy simple, ¿no? Siempre es X más Y, ya es un número, ¿no? Y el otro, pues también al fin de cuentas es un número, pero está dado por la relación, ¿no? Por la que me expresa la función F, ¿no? Que F puede ser tan complicada como quieran, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? F de Z es igual a 1 sobre Z. ¿Sí? Entonces, esta función como la expreso, pues otra vez lo mismo, ¿no? Z, acuérdense, Z es mi variable compleja, entonces lo sustituyo. X más Y. ¿Y cómo hago esto que tenga, cómo lo escribo? Pues con la división, ¿no? Para que tenga la forma que a mí me gusta. ¿Cuál es la forma que a mí me gusta? Que sea parte real más parte imaginaria. Recuerden que esto no tiene cara de parte real más parte imaginaria, ¿no? Por eso me tuve que inventar la división. Entonces la división, si se recuerdan, es multiplicar arriba y abajo por el complejo conjugado del denominador. Entonces esto me queda x menos y, entre x cuadrada más y cuadrada. Y ahora sí, esto ya tiene cara de parte real y parte imaginaria. ¿Cuánto vale la u? X cuadrada más y cuadrada. ¿Y cuánto vale la b? Menos y sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Esas son mis funciones. ¿Sí? Como ven, por ejemplo, esta función no está definida en cero, ¿no? Si yo pongo z, el número complejo 0, implica que x y y sean 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, el denominador se volvería a 0 y no está definida la división entre 0, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el dominio de esta función son todos los complejos menos el número complejo 0, ¿no? ¿Sale? No puede tomar el 0 porque si no se me indetermina, ¿no? Queremos que z sea distinto de 0. ¿Sale? Y acá y se ve claro, ¿no? Aparte, aunque yo lo escriba en variables reales, como aquí en términos de u y b, si se fijan, pues el denominador que sea el número complejo 0, pues 0 es que su parte real valga 0 y su parte imaginaria también, ¿no? Entonces, se indetermina. ¿Sí? No queda bien definido. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Qué, perdón? Profe, Ajá, ¿qué onda? yo tengo una duda. Ella se supone que está separando los reales de los imaginarios y Sí. bueno, ya al hacer la división, Ujú. pero se supone que la parte de abajo, x cuadrado más y cuadrado, era lo que era real, pero lo imaginario, ¿por qué es lo mismo? No, lo imaginario es que estas son las puras partes, recuerda, las partes es la parte real, las puras partes es este, la parte, son funciones reales de dos variables en este caso. Si te fijas, mira, depende de dos variables de x y de y. Y también b, ¿sí? Son funciones de dos variables. Sí, porque tu variable compleja depende de x y de y, ¿sale? ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando tú partes en u y b, así estrictamente cuando tú eliges u y b, son funciones reales. Ahora, si tú lo quieres ver exactamente así ya bien partidito aquí a nivel de la función, pues esto lo dejarías así. Menos, o bueno, más, y este sería y entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sale?
Aquí, mira, fíjate, aquí ya lo tengo partido. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Aquí me faltó el signo menos. Ujú. Sí, ya ¿Sí? miré. Todo lo que está haciendo ahí está como dividiendo esa ecuación dividiendo esa función entre pues su parte real y su parte imaginaria. Es exactamente, porque un número complejo, recuerda que los Sí, números complejos eran los numeritos A más I, B, tales que A y B son números reales. Son parejas de sí. números, ¿no? Entonces, para mí esto es un número complejo, algo que se ve parte real más I veces parte imaginaria. Aunque se vea Ujú. muy complicado esto, pero a fin de cuentas todo esto es la parte real y todo esto es la parte imaginaria. ¿Sale? Entonces, como Sí, son ya entendí. funciones complejas, a fin de cuentas, pues si me van a dar números complejos, estas son funciones, ¿no? Pero al final de cuentas, como cualquier número complejo, pues deben de ser capaces me- deben de satisfacerlo cualquier número complejo. Que se escriba como parte Ujú. real más i veces parte imaginaria. ¿Sí? Sí, ya entendí, profe. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda?